Tomé un ascensor al infierno. Había sido un día completamente normal antes del incidente. Normal y aburrido, y nada menos que penosamente tedioso. Soy contable y no hace falta decir que no tengo el trabajo más interesante del mundo. Voy a detenerme en este punto porque en realidad me gusta mi trabajo, pero si empiezo a explicar en detalle qué es lo que hago exactamente, entonces podrías quedarte dormido. Salí temprano del trabajo porque había terminado todas mis tareas y quería llegar a casa rápidamente y atender mi jardín o tal vez sintonizar uno de mis programas favoritos. No soy un tipo súper en forma, pero tampoco estoy gordo. He estado intentando ponerme más en forma subiendo por las escaleras, pero hoy solo quería llegar a casa, así que tomé el ascensor. La mayoría de nosotros pensamos que podemos recorrer las escaleras más rápidamente que tener que esperar a un ascensor y posiblemente parar en un montón de pisos en el camino. Pero yo trabajo en el 10º piso del edificio, así que en realidad fue más rápido tomar el ascensor en su lugar. Cuando llegué al conjunto de 3 grandes puertas dobles de metal, pulsé el botón para bajar y procedí a esperar. En mi edificio suele haber bastante gente cuando salgo del trabajo a una hora normal. Esto se debe a que todo el mundo se va también. Es por eso que las escaleras son una opción popular para mí, pero allí en ese momento no había ni un alma alrededor o incluso en el ascensor cuando la campana finalmente sonó y entré. Ya me había ido temprano algunas veces, pero esta era la primera vez en más de un año. Lo achaqué a mi activo cerebro, que estaba inventando ideas descabelladas porque estaba ansioso por llegar a casa, pero sentí como si hubiera una presencia en el ascensor, como una presión o tensión invisible. Sentí como si alguien me estuviera observando a través del techo, pero lo ignoré y pulsé el botón vestíbulo. Comenzó a descender como lo hacía normalmente, muy lentamente. Al cabo de unos instantes de su lento descenso, la campana sonó con cada piso. Los grandes números digitales rojos de la parte superior correspondían a los pitidos. Cuando volvió a sonar y vi el número 6, las luces empezaron a parpadear y el ascensor se detuvo de golpe. «Au, vamos hombre». «¿De verdad?», dije molesto. Empecé a pulsar furiosamente los botones. Estúpido ascensor. Sabía que tenía que haber tomado las escaleras. Sabía que pulsarlos así no iba a hacer nada, pero me hacía sentir mejor hacerlo. Después de mi ataque de fastidio, volví a mirar el panel de botones y vi el gran botón rojo que decía enviar ayuda. Lo pulsé y un mensaje parpadeante apareció en la pantalla digital cerca de los botones. «Fuera de servicio». «¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Para qué sirve el maldito botón si ni siquiera funciona cuando realmente necesitas ayuda?». Pensé en el idiota que cometió ese fallo de diseño y grité: «Vete al infierno», tan fuerte como pude, despreciando a los fabricantes de este ascensor, y entonces fue cuando ocurrió. Las cuerdas del ascensor se rompieron y comencé a caer. Caía rápidamente, pero a mí me parecía que todo se había ralentizado. Toda la energía que mi cerebro podía poner en marcha estalló de golpe. Toda mi vida pasó ante mis ojos en un instante. Todos mis remordimientos y a las personas a las que había hecho daño. Pensé en cómo había llegado hasta donde estoy hoy y en todo lo que había tenido que hacer para conseguirlo. Todo esto pasó por mi cabeza en unos momentos mientras el ascensor se hundía. Y fue entonces cuando recordé el trozo de conocimiento superficial que tenía atascado en mi cerebro que realmente me ayudaría. Había visto una vez un vídeo sobre cómo sobrevivir a la caída libre de un ascensor. Mi memoria estaba un poco borrosa en ese momento, pero recordé que decían que, si te apoyabas, había más posibilidades de sobrevivir. Me tumbé en el suelo del ascensor y esperé lo mejor. «Adiós, mundo», pensé mientras me preparaba para el impacto. El ascensor se hundió un par de plantas más, garaje y plantas de mantenimiento, antes de estrellarse contra el fondo del pozo. Sentí un dolor inmediato en todo el cuerpo antes de que el negro me cubriera los ojos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente me desperté, pero cuando lo hice, todo estaba borroso. Todo el interior del ascensor parecía deformado y las luces se encendían y apagaban al azar. Había humo que salía cerca de los botones y las puertas. Ni siquiera había notado mis huesos rotos hasta que intenté moverme. Cuando por fin lo hice, deseé haber muerto en lugar de haber vivido. Tenía las 2 piernas rotas en diferentes lugares, mi brazo izquierdo también estaba roto y dislocado, y sentía todo el pecho como si me hubieran tirado una piedra gigante encima. Mi cuello, sorprendentemente, parecía estar bien en su mayor parte, excepto por el dolor agudo cerca de la base. Grité de dolor y agonía mientras estaba tumbado en el suelo. Cada movimiento que hacía desencadenaba una respuesta de dolor que a su vez desencadenaba otro movimiento. Se convirtió en un círculo vicioso y pensé que mi dolor no cesaría nunca.
Justo antes de que el dolor me hiciera colapsar, se oyó un repentino ruido de cierre y un chirrido procedente de las puertas. Finalmente, algo de ayuda. Pensé mientras las puertas dobladas empezaban a abrirse lentamente. Unas ráfagas de luz roja, naranja y amarilla se asomaron por las rendijas cuando las puertas se ensancharon. Luces de camión de bomberos. Me dije en ese momento, pero estaba muy equivocado. Mis oídos no estaban muy bien en ese momento y podía sentir la sangre que salía de ellos y caía al suelo, pero más allá del zumbido en mi cabeza, empecé a escuchar otro ruido, o mejor dicho, ruidos. Había gritos. Gritos horribles, terribles, que venían de fuera de las puertas. En ese momento, pensé que tal vez el ascensor había aterrizado sobre las extremidades de un pobre hombre de mantenimiento o algo así. Ahora, mirando hacia atrás, me gustaría que hubiera sido eso. Las puertas finalmente se detuvieron con un chirrido al abrirse todo lo que podían. La forma en que estaba tumbado era perfecta para ver el exterior de las puertas del ascensor. Estaba en paralelo a las puertas con la cabeza girada hacia la salida. La mayoría de la gente diría que estaba tumbado de forma incorrecta, pero por alguna razón, nuestros ascensores eran más anchos que la mayoría, así que cabía fácilmente de lado. Intentaré explicar esta parte tan bien como pueda, pero tengan paciencia conmigo. Me tiemblan las manos, incluso ahora, al pensar en relatar el recuerdo. Cuando las puertas se abrieron y pude ver claramente lo que había delante, me quedé petrificado de terror. Parecía un vasto paisaje de alguna cueva gigante. Había zonas planas que conducían a desniveles y un gran espacio abierto con un techo alto que se extendía hasta donde yo podía ver. Sin embargo, los detalles que hacían que esta vista fuera realmente espeluznante eran los materiales de los que estaban hechas las superficies. Todo, desde las paredes y el suelo hasta los pilares que sostenían el techo, estaban hechos de lo que parecía, bueno, la única palabra que se me ocurre para describirlo es vómito humano. Ahora sé lo que estás pensando. No vómito humano real, sino más bien como si una bestia gigante se hubiera comido a toda una población mundial y la hubiera vomitado por todo el planeta. Todo el lugar brillaba con las paredes venosas y la sangre recién bombeada que brotaba y rezumaba desde todos los ángulos. Las redes de vísceras humanas esparcidas por el lugar hacían que pareciera que todo estaba conectado. Había personas vivas fusionadas con partes del suelo, retorciéndose y sufriendo. Algunos vagaban por la zona, pero eran cosas sin rostro y sin nombre que parecían no tener otro propósito que el de vagar sin rumbo. Contemplé con espanto congelado cómo mis ojos descubrían más y más detalles tras otros. Gente colgada por ganchos a través del techo, bichos que entraban y salían por todos los orificios que podían, como un ratón, arrastrándose por el queso suizo. Había fuegos dispersos, quemando a la gente viva una y otra vez. Podría seguir y seguir, pero no lo haré. No puedo. Se me soltaron las lágrimas, tanto de miedo como de compasión, al contemplar el sufrimiento de estas almas perdidas. Empecé a llorar en voz alta de dolor mientras empezaba a sentir que la desesperanza se hundía en lo más profundo. Justo en ese momento, alcancé a ver una nueva figura que dobla la esquina en la distancia. Es alta, realmente alta, y no podía hacerme una idea de qué forma tenía. Se parecía a un ciempiés, pero todo mal. Cuando se acercó, lo vi como lo que era. Era largo, quizás tan largo como un autobús, y estaba segmentado como un ciempiés. Sus segmentos, sin embargo, no eran todos iguales y cada uno estaba hecho de diferentes secciones de miembros humanos. Brazos, piernas y una mezcla de ambos formaban sus patas. Hasta su cabeza había más segmentos que terminaban en un largo torso con dos brazos y una cabeza singular. Se parecía a la mitad superior de un centauro, pero su mitad inferior era una amalgama humana. La parte superior de esa cosa estaba cubierta de bocas de todas las formas y tamaños que solo quedaban eclipsadas por las gruesas cadenas que se entrelazaban a través de su piel. En la punta de sus dedos había cabezas sin rostro que mordían y roían todo lo que la criatura tocaba. La cabeza de la criatura era un óvalo oblongo, sin rasgos faciales definibles, salvo el único ojo verde amarillento que tenía justo encima de la boca vertical en el centro de la cabeza. Encima de la cabeza habían dos cuernos curvados y una corona hecha de lo que solo puedo suponer que eran dientes. Intenté permanecer lo más silencioso posible mientras torturaba y despedazaba a las víctimas por el pasillo, pero mi pierna sufrió un espasmo que me hizo perder el control. Debió de oír mis gritos en particular porque una vez que grité de dolor, miró directamente hacia mí. En cuanto vio su nuevo juguete, abrió la boca, con los dientes mellados en todos los ángulos, y su único ojo se abrió de par en par. No perdió el tiempo y utilizó cada uno de sus miembros retorcidos para abrirse camino hacia mí tan rápido como pudo. Tenía que actuar con rapidez si quería idear algún plan loco para no ser la próxima comida de esta cosa. Me empezó a doler mucho el pecho y mis miembros palpitaban inmensamente cuando empecé a moverme. Estaba tan asustado que pensé que los botones podrían seguir funcionando, y para mi sorpresa, lo hacían. Bueno, al menos el de cerrar la puerta lo hacía.
El monstruo se acercaba cada vez más al ascensor mientras las puertas hacían lo posible por cerrarse. La adrenalina del miedo debió darme fuerzas para moverme, pero ahora lo único que podría hacer era paralizarme mientras veía como mi perdición se acercaba a mí a una velocidad vertiginosa. Justo antes de que se cerraran las puertas, el monstruo metió su larga lengua blanca y caliente por la brecha y empezó a azotar violentamente. Consiguió azotar mi brazo un par de veces, chamuscando la carne alrededor del corte, antes de que su lengua se retrajera y el ascensor comenzara a volver a la vida. Las puertas se cerraron por completo y las luces volvieron a encenderse. Rápidamente comenzó a ascender mientras yo me pegaba al suelo una vez más y luego me desmayé. Me desperté con la sensación de un martillo golpeando mi pecho y luego el aire llenando mis pulmones. El dolor seguía presente, pero ya me había acostumbrado. A lo que no me había acostumbrado era a los pitidos, las luces parpadeantes y las voces tranquilas. Cuando mis ojos se ajustaron, vi que todavía estaba en el mismo ascensor, pero parecía más arruinado de lo que recordaba. Había unas cuantas personas reunidas a mi alrededor con linternas y equipos médicos. «Hola, amigo. Creíamos que te habías ido para siempre. Aguanta bien. Vamos a sacarte de aquí», dijo el paramédico, alejando las palas del desfibrilador de mí. No recuerdo mucho más que eso, pero me dijeron que empecé a gritar sobre el infierno y los monstruos y las personas que sufrían. Lo atribuyeron a mi trauma, me dieron medicamentos, me mantuvieron sedado durante la mayor parte de mi recuperación y finalmente me enviaron a casa después de meses de curación y terapia. Ahora la gente dice que estoy loco, pero yo sé la verdad, sé lo que nos espera al final. Pueden pensar lo que quieran, pero no estaban allí. Pueden explicarlo todo, pero lo único que no pudieron explicar fue cómo tenía 2 cortes cauterizados en el brazo derecho. No estoy tratando de decirte lo que tienes que hacer, pero si yo fuera tú, tomaría las escaleras más a menudo.